Bienvenidos nuevamente, como siempre, les saluda su amigo Víctor y el día de hoy, vean con quién estoy, privilegiado de estar con Janina Ariadna, recién nombrada MVP de Microsoft. La verdad es que muchas felicidades, Janina. Ya vimos todos por LinkedIn que eres MVP y me da mucho gusto y me siento muy privilegiado de que estés por acá. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sección. No sabemos cómo le vamos a llamar, pero en algún momento le pondremos nombre, en donde Janina y yo les vamos a mostrar algunos temas de datos en general. No nos vamos a centrar en algo específico como antes lo hacíamos con la inteligencia artificial. Vamos a ver qué les damos, pero el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Janina? Cuéntanos, ¿cómo estás primero que nada? Bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy contenta, muy contenta. Nada, vamos a hacer algunas cositas por acá. Excelente. Hoy vamos a arrancar con modelo de datos, con modelado de datos, y la idea un poquitito es mostrar cómo se hace un modelo de datos, por qué lo hacemos, bueno, cuál es la estrategia que tenemos que tomar cuando tenemos quizás más de una tabla de hechos. Y la idea un poco es hacerlo en Power BI y después mostrarlo cómo se hace en Power Pivot, como para ir viendo las dos herramientas para tenerlo en Excel o en Power BI. ¿Te parece? Me parece perfecto. Entonces, la idea es que ustedes sepan cómo se elabora el modelo de datos. Janina lo inicia en Power BI, luego lo hacemos de mi lado en Power Pivot y de ahí, pues bueno, qué parte a cada uno hacer sus visualizaciones y demás. No vamos a llegar al tema de visualizaciones, simplemente la idea general es el tema de crear un modelo de datos. Cómo se estructura, explicamos las tablas y listo. Iniciamos con Janina entonces con Power BI y posteriormente paso yo con Power Pivot. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pongo a compartir pantalla. Dale, de una Yo vez. creo que ya estoy habilitada. Vos avísame. Listo, ya estás ahí. Genial. Bueno, arrancamos con un Power BI en cero, en cero, en cero, en cero y vamos a ver qué tenemos. Bueno, para tratar de no hacerlo muy complicado, lo vamos a tener las bases en Excel, pero la idea es conectarnos directamente a la base de datos de SQL de la empresa, que sería como lo ideal, lo ideal, lo ideal. Hay algunas empresas que no solamente tienen quizás la parte de ventas en su base de datos, sino también quizás tienen algún software en donde pueden poner su proyección de ventas y sería lo ideal. Bueno, acá tenemos la parte de ventas en un Excel y la proyección de ventas también la tenemos en un Excel. Después tenemos, bueno, como para poder ir haciendo las diferentes dimensiones. Primero vamos a conectar a las dos tablas de hechos que tenemos. Vamos a conectarnos en Excel y tenemos, bueno, por un lado las ventas de la empresa y por otro lado tenemos en la proyección de ventas, ¿sí? A ver, denme un minuto, lo tenemos acá. Tenemos las ventas y la proyección de ventas. Vamos a ir con las ventas primero y después vamos a ver diferentes dimensiones que tenemos como para ir filtrando los datos. Este va a ser un caso en donde tenemos más de una tabla de hechos, pero aún así vamos a hacer un modelo estrella, ¿sí? Un esquema estrella. Acá tenemos primero las ventas, vamos a ir directamente a transformar datos. Lo que voy a hacer es directamente conectarnos a todas las tablas y después empezar a ir, o sea, pensemos el modelo de cómo lo podemos hacer. Así que acá tenemos las ventas, vamos a ir a nuevo origen, origen de Excel, vamos a ir por la proyección de ventas. En este caso, la proyección de ventas es una proyección no solamente por mes, por producto, sino también es por cliente. Y acá quiero que veamos esto, cuando ponemos en conectar directamente el Excel, vamos a ver que nos aparecen dos iconos. Uno dice hoja uno y otro dice unidades proyectadas. En este Excel yo tengo en una tabla que tiene formato tabla y por eso vamos a verlo así, con esta parte de arriba, el encabezado en azul. Bueno, esta es la conexión directamente a la tabla, que es la conexión ideal que vamos a tener. Después yo puedo conectarme a la hoja. Fíjense que acá si me conecto a la hoja no vamos a tener los encabezados correctamente. Si se agregan datos vamos a tener más columnas. Así que siempre, siempre lo ideal es conectarnos directamente a la tabla. Vamos a poner aceptar. Ya tenemos acá ventas y unidades proyectadas y avanzamos un poquito más. Vamos a ver qué dimensiones tenemos preparadas. Bueno, tenemos preparada dimensión vendedores. Con el mismo criterio vamos a tener la opción de conectarnos a la tabla o a la hoja. Nos vamos a conectar a la tabla. Vamos a conectarnos a la otra dimensión y tenemos vendedores, ventas, proyección de ventas, clientes y ahora vemos productos. Y ahora vamos a, como a empezar a pensar cuál es la mejor estrategia para hacer un modelo estrella. Siempre que trabajamos con Power BI, lo mejor es trabajar con un modelado de datos en estrella. Hay casos en que es un poco más complejo y vamos a tener que trabajar con copo de nieve, pero este no es el caso. O sea, la idea es que entendamos que
Podemos tener una, dos, tres, cinco, 10 tablas de hechos y eso no necesariamente nos va a salir del esquema estrella. O sea, podemos hacer un modelo estrella con varias tablas de hechos. No necesariamente siempre tiene que ser una con las dimensiones alrededor, ¿sí? Arranquemos con esta. Acá tenemos, por ejemplo, nos conectamos al origen de datos. El origen de datos era el Excel, donde tenemos productos. Acá automáticamente hizo la navegación. Ya tenemos los encabezados promovimos, tenemos código de producto, producto y categoría, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es renombrar esta tabla para poder identificarla. Si estamos recién empezando, lo mejor que podemos hacer es identificar desde Power Query si es una tabla de hechos o es una tabla de dimensiones, ¿sí? Acá, si es la dimensión producto, ya sé que es una dimensión. Yo le voy a poner una D guión bajo y le voy a poner productos, ¿sí? Pues ya sabemos acá que estamos trabajando con una dimensión. Tiene tres columnas esta tabla, así que lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. Tenemos categoría y producto, ¿sí? Podemos asignarle el tipo de datos, que esto ya sabemos que es directamente un texto. En código de producto, bueno, acá tenemos que empezar a pensar que, nada, el código de un producto, el código de un cliente, el código de un material, si es texto o si es número. Bueno, esto es como una gran discusión, depende mucho, nada, de la empresa, depende mucho de quién da de alta los productos, las categorías. Lo mejor que podemos hacer es asignarle el tipo de datos de números solamente si estamos, pero 100% seguros de que siempre va a ser un número. O sea, si el formato número ocupa menos espacio en el modelo, así que eso es mucho mejor si tiene formato número y no formato texto, pero a veces pasa, y ahora no vamos a ver qué nos va a pasar, no en este caso, pero en otra tabla, en donde cuando se da de alta, quizás una zona, una categoría o algo, le agregan una letra. Y ya ahí ya si tenemos asignado código de ID, producto, por ejemplo, con número, y le pusieron una letra, nos va a empezar a dar error. ¿Vos tuviste ese Pregunta, caso? Janina, perdón que te Sí. interrumpa. Imagínate que dentro de esos códigos de producto hay ceros iniciales dentro del código. Si tú lo colocas Exacto. como número, llegan a desaparecer, ¿cierto? Exacto, bueno, ese es otro caso en donde hay que considerar dejarlo como texto. Cuando Ok, yo, por ejemplo, listo. imagínate que acá tengo 005203. Bueno, ahí vamos a tener que dejarlo como texto. En este caso puntual, yo estuve analizando justamente anteriormente la empresa y identifiqué que no hay ningún cero adelante y también que, bueno, la parte del software donde dan de alta los productos tiene una limitación de que solamente se pueden poner números. Así que yo ya estoy tranquila de que le puedo asignar un número entero al código de producto porque esto no va a cambiar y no vamos a tener errores a futuro. Así que, perfecto, me queda así. Sí voy a tener que estar atenta de que quizás esta dimensión, cuando yo las relacione con las tablas de hechos, el código de producto tiene que tener el mismo tipo de datos para no tener problemas con las relaciones cuando hagamos el modelo. Así que esto nos queda así, súper sencillo, de productos es mi dimensión productos. Vamos con la siguiente tabla. Fíjense que el origen de esta era clientes. Tenemos acá la navegación, vamos a tener más o menos el mismo criterio, pero quizás podemos pensar acá una agrupación que quizás por default no está. Primero vamos a hacer, bueno, asignarle el tipo de datos se lo vamos a asignar ahora, pero imagínense que queremos, por ejemplo, hacer o nos piden hacer en un análisis de mercado local y COMEX. Imagínense que estamos en Argentina o querés que pongamos que estamos en México. En Argentina, vamos a darle en Argentina. Vamos a darle en Argentina. Entonces, lo que yo puedo hacer es seleccionar la columna. Puedo agregar una columna y, por ejemplo, le puedo poner una columna condicional. Esto es, vamos a como enriquecer el modelo, ¿sí? Con cosas que quizás en un principio no están y nosotros podemos ir como agregando para hacer un análisis diferente. Entonces, acá, por ejemplo, le podemos llamar mercado y le ponemos si país es igual a ver, Argentina, va a ser M local, o sea, mercado local. Y si no, de lo contrario, que sea COMEX. A ver, ponemos aceptar y perfecto. Tenemos donde dice Argentina, mercado local, y si no, todos los demás países es COMEX, ¿sí? Entonces, lo estoy haciendo en mi tabla de clientes. Esto es de clientes, ¿sí? En mi dimensión clientes. Entonces, yo quizás después puedo ir analizando clientes que son de mercado local o clientes que son de COMEX. Bueno, una vez que tenemos esto, siempre
En la asignación del tipo de datos, lo correcto es asignarlo como el último paso. Con esto nos vamos a evitar errores a futuro si hay algún cambio en el medio. Pero siempre lo mejor es ir haciendo transformaciones de lo más complejo a lo más simple. Lo último de todo es el tipo cambiado. Y bueno, acá en código de cliente vamos a ver que tenemos un caso, justamente que yo les contaba hace un ratito, en donde acá el software no tiene restricción de nada, de tipo de datos. Y si tenemos paciencia y vemos, bueno, ahora quizás acá. Tenemos, por ejemplo, clientes en donde hay una S, 101, S22, clientes donde empieza con www. Bueno, esto, el software no tiene ningún tipo de restricción y algunos clientes no solo son numéricos, o sea, parecía a la primera instancia que son todos numéricos. Si yo le pongo en transformar, detectar tipo de datos y solo tenemos la generación de perfiles de columnas basada en las primeras 1000 filas, puede que Power Query analice esa muestra y nos diga, listo, esto es un número entero y me lo asigne como un número entero, después me va a dar error. Así que siempre tenemos que ir como meditando eso. No es recomendable asignar tipo de datos como así porque sí, sino pensarlo y nosotros asignarlos. Yo con control apretado mantengo las columnas y le digo que en este caso, bueno, en realidad todas las columnas van a ser tipo de dato texto. Y ya tenemos esto. Con esto terminamos con esta tabla, entonces tenemos dos dimensiones. Vamos con la siguiente, en donde el origen es vendedores, y tenemos acá una lista de vendedores, en donde tenemos un ID vendedor, un nombre de vendedor y la categoría. Bueno, en este caso no hay que hacer absolutamente nada, sí asignarle el tipo de datos como texto y el ID vendedor. Esto no lo dije al principio, que está bueno tener en cuenta. En cada columna, o sea, es importantísimo que nosotros nombremos en cada columna el tipo de dato correcto, ¿sí? Por default, Power Query lo que hace es asignarle este tipo de datos que dice ABC123, que significa, esto no es alfanumérico, a veces parece que fuera así, esto es tipo de dato cualquiera. Y no hay que dejar el tipo de dato cualquiera. La idea es que siempre las columnas tengan un tipo de dato asignado. Así que en este caso no dejamos nunca cualquiera. Vamos a hacerle, en este caso, bueno, le asignamos número entero, así que ya tenemos ID vendedor, vendedor y categoría. Y esta va a ser mi tabla, mi dimensión vendedores. Ya tenemos tres dimensiones. Y acá quizás tenemos que empezar a pensar cómo va a ser nuestro modelo. Las dimensiones lo que nos va a hacer son las tablas de filtro, o sea, van a ser todas las tablas en donde nosotros vamos a tener la capacidad de poder ir filtrando los datos. ¿Y qué me van a filtrar? Bueno, en el modelo estrella lo que va a hacer las dimensiones me van a filtrar las tablas de hechos. Estamos quizás muy acostumbrados a que tengamos en el modelo estrella en el medio una tabla de hecho y las dimensiones me filtren a esa tabla de hecho. Cuando trabajamos con más de una tabla de hecho, o sea, tablas transaccionales, lo que nos va a pasar es que las dimensiones van a filtrar a las dos tablas de hechos a la vez, pero las tablas de hechos entre sí no se van a relacionar. Ahora vamos a ver el caso. ¿Cómo identificamos una tabla de dimensión y una tabla de hechos? Bueno, esto a simple vista, las tablas de dimensiones van a ser tablas que vamos a tener mucho texto, por ejemplo, categoría, nombre de vendedor. Vamos a tener una clave, en este caso es una clave anexa, no es una clave principal, pero van a relacionarse con las tablas de hecho a través de los ID, ¿sí? Entonces la idea es que las tablas de hechos no tengan texto. La idea es que una tabla de hecho como súper perfectita tiene solamente IDs y números, ¿sí? Para hacer medida. Vamos a ver, por ejemplo, unidades proyectadas. Ahí está, tenemos esto. Bueno, si quisiéramos leer esto, y yo no entiendo nada, porque me dice, bueno, fecha, unidades, código de producto y código de cliente. Y un poco la clave para armar un buen modelo es esa. Yo no tendría que entender nada acá y está bien que entienda nada porque no tiene que haber explicaciones acá. Las explicaciones me las van a dar las dimensiones. Bien, entonces, acá es cuestión, esto es súper fácil porque acá ya tengo, bueno, esto está como súper procesado, ya como tiene el cliente la proyección de ventas, pero tenemos proyección de venta por fecha, cantidad de unidades. Si después analizamos fecha, vamos a ver que son los primeros de mes, así que termina siendo una granularidad por mes. Tenemos cuántas unidades esperan vender por mes, por ID de producto y por cliente. Entonces vamos a poder quizás hacer un análisis por cliente, por producto, por mes, cuál es el desempeño que tenga cada uno. Es cuestión de asignarle tipo de datos acá. Ya sabemos que código de cliente dijimos que iba a ser un texto.
ID producto dijimos que iba a ser un número entero. Lo importante de esto es respetar los mismos tipos de datos de las dimensiones. Fecha es tipo de dato fecha. Y unidades es un número entero, porque son unidades enteras. Así que esto ya está. Esto sería una dimensión, no, perdón, una tabla de hechos y va a ser la proyección, ¿sí? Proyección. Janina, pregunta. Yo he visto o me mandan luego dudas de la plataforma de la escuela, en donde me dicen que van a elaborar una tabla de hechos, pero lo que relacionan es texto con texto, pero no los ID de los productos, por ejemplo, sino directamente los nombres de los productos. ¿Eso es una mala práctica o llega a haber en algún momento algún problema cuando se relacionan ese tipo de conceptos? Mirá, tenemos dos aristas, según mi opinión. Primero, Ok, vos fíjate que acá tenemos ID de cliente, pero en definitiva vamos a estar relacionando texto con texto, porque cada uno es un sí, texto. O sea, acá no tengo otra, o sea, no hay otra que relacionar texto con texto. A veces lo que pasa es que en la tabla de hechos, por ejemplo, no me dice el ID de cliente, sino que me dice directamente el Adriana nombre, Morales. Bueno, hay gente lo que hace es relacionar a Adriana Morales con la tabla de hechos que tiene también el nombre. Y exacto. no es una práctica recomendable esa. En ese caso, lo que uno puede hacer, que es una buena práctica, es seleccionar el nombre del cliente y en donde dice agregar columna, uno puede poner una columna de De índice, índice, claro. ¿sí? Empezando por uno, porque no sé, creo que me gusta más. No sé si hay alguna restricción con el cero, pero así, entonces uno ya con esto lo puede llamar a esto código de cliente. ¿Sí? Entonces ya directamente a mi tabla de hechos, ya esto ya existe, bueno, no puedo poner. Le puedo poner ID de cliente, pero Sí, ya, no te preocupes, elimínalo. Nada más era una esa. pregunta, porque es muy común ver que cuando estamos aprendiendo, de hecho hasta a mí me pasó en algún momento, si no tienes el código, creo yo también que como buena práctica conviene más crearle un código a los conceptos, como los nombres en este caso, mediante índice, que relacionar directamente los nombres. Si bien los códigos los hemos establecido como textos, pero son códigos numéricos, que son un ID. Pero cuando son los textos completos, creo que no resulta tan, no es tan bueno, pues. No, no es lo mejor, no es lo mejor. Y además teniendo en cuenta que si son textos, si vos tenés espacios vacíos antes o después, Exacto. si un día está con acento y después le sacaron el acento, o sea, eso nos va a traer un montón de complicaciones. Y además, bueno, vamos como a tener un modelo quizás mucho más lento. Cuando tengamos pocas filas, trabajemos con, no sé, 100.000, 200.000 filas, no pasa nada. Pero si empezamos a trabajar cada vez con más datos, todo eso ralentiza más que nada la parte de actualizaciones o cuando queremos quizás hacer alguna medida un poco más compleja y tiene que empezar a jugar con las relaciones, es un lío. Lo mejor de todo es lo que acabamos de hacer. Si no lo tiene un ID de forma natural, agregárselo a nosotros, tanto en la tabla de hechos como en la de dimensiones y en la tabla de hechos, bueno, eliminar de esa columna. Entonces ya empezamos a relacionar las tablas y trabajamos con el modelo estrella. Este ya está. Y quizás la que tiene un poquitito más complejo era la parte de ventas. ¿Se acuerdan que esta era la única que no conectábamos con una tabla, sino que habíamos conectado con una hoja? Porque bueno, acá los datos no estaban en formato tabla, sino que estaban en una hoja. Y acá vamos a ver que está quizás un poquito distinto. Esto es súper simple. Lo que vamos a hacer es, primero, traer los encabezados como primera fila. Vamos a tener acá, usar primera fila como encabezado. Y acá tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve y ver a ver qué onda. Primero vamos a ver, por ejemplo, que tenemos un ID de transacción. Esto suele ser un tema, a veces la discusión es qué llevamos al modelo y qué no llevamos al modelo, y esta es una de las columnas que uno piensa en, no hay que llevar cosas por las dudas al modelo, o sea, tenemos que llevar solamente lo justo y necesario. En ID de transacción, fíjense que acá por cada fila vamos a tener un ID, y quizás tampoco no es necesario. Si tuviéramos un número de pedido, es discutible porque pues, si encontramos algo raro, pueden preguntarnos, bueno, ¿y esto qué pedido es? Y uno puede estar informando el número de pedido, pero tampoco es súper necesario. O sea, son columnas que yo sacaría. Número de comprobante es el número de pedido. Después tenemos cantidad, vendedor, código de cliente, en artículo, año, mes. Bueno, esto es un periodo que también es discutible si nosotros vamos a trabajar con una tabla calendario para poder hacer inteligencia de tiempo.
Que bueno, que acá yo, después vos corregime, Víctor, pero en Power BI, por ejemplo, uno tiene que agregarla. O sea, si quiere hacer inteligencia de tiempos, que lo vamos a querer hacer siempre, tenemos que agregar una tabla calendario. Así Entiendo que es. en Power Pivot o en Excel uno ya es como que sale nativo eso, ¿no? Sí, en Power Pivot nada más le picas un botón y te genera la tabla. En el caso de Power BI hay que hacer ya sea calendar o calendar auto y establecerla. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver cómo hacerlo con código M. Está lindo, está lindo. Bien, Listo. entonces en año mes que vendría a ser periodo, esto no va. Tenemos varias opciones para eliminar columnas. Una es, por ejemplo, yo puedo hacer clic derecho y puedo decir quitar esta columna, puedo decir quitar otras columnas, pero a mí la que me gusta es en la pestaña inicio, donde dice elegir columnas, poder elegir las columnas cuál me quiero quedar o no. La diferencia esta es, pero como fundamental. ¿Por qué? Porque fíjense que yo voy a elegir acá, voy a tocar cancelar. Imagínense que yo quiero quitar esta columna. Me va a generar un paso aplicado, o sea, me va a automatizar ese paso, en donde yo tengo columnas quitadas. Puedo venir a leer acá y me dice que eliminé año-mes, pero es como que estoy bastante limitada. Fíjense que acá tengo distintos pasos y acá tengo como esta ruedita que es engranaje que uno puede editar los pasos. Si yo quito la columna directamente, fíjense que acá no tengo la opción de editar este paso. Entonces, si después me equivoqué, es como que tengo que borrar el paso, tengo que volver para atrás. No es de lo mejor. Lo mejor es, si yo elijo directamente en inicio elegir columnas, yo puedo elegir las columnas y acá puedo empezar a decir, che, bueno, a ver, fecha quiero y sí, fecha la voy a querer. Ano mes, que vendría a ser como periodo, no me sirve. Artículo sí me sirve, código de cliente sí, vendedor también, cantidad sí, y número de comprobante y ID ya dijimos que no nos sirve. Imagínense que yo decido que cantidad no me sirve y lo saco. Pongo aceptar. Y miro acá y digo, bueno, tengo fecha, artículo, código de cliente, vendedor, ¿y dónde están las ventas? Ah, bueno, me equivoqué. Eliminé una columna que no iba. Haciéndolo así, sí tengo la opción de el engranaje este, entonces puedo volver a mi paso y editarlo y decir, che, al final sí, cantidad la necesitaba. Entonces edito el paso y no necesito eliminar el paso y volver a hacerlo de vuelta, ¿sí? Esa es como la diferencia entre eliminar una columna o eliminar las demás o elegir columnas. Entonces, tengo esto. Otra de las cosas que tengo acá que sí tengo que hacer es, fíjense cómo está fecha, por ejemplo, fecha tengo la fecha y tengo también captada la hora. El sistema, el software no capta la hora, entonces me pone todo 0, 0, 0, 0, 0, o sea que ni siquiera capta la hora de la venta, pero el tipo de dato, cuando uno lo trae directamente de la base de datos de SQL, viene así. Cuando yo le asigne el tipo de dato a esto, le voy a sacar la hora, porque no voy a querer hacer un análisis de hora, en este caso ni siquiera me sirve, pero hay otros casos en donde quizás no vamos a hacer análisis de hora, entonces no hace falta el momento que se cargó esa factura o cosas así. Pero antes de hacer eso, vamos a ver este caso en donde el artículo yo puedo empezar a como analizar el modelo y cuando venimos acá, producto, primero la columna se llama código de producto y es como más representativa y después el ID de producto, fíjense que no tiene letras y no tiene espacios ni no tiene nada raro y desde la base de datos nos viene con una A y un espacio, ¿sí? Bueno, esto tenemos que hacer como una mini limpieza, vamos a hacer clic derecho y ponemos reemplazar valores y le vamos a decir que cuando aparezca una A y un espacio, me lo reemplacé por nada. Lo tenemos así. Y ahora sí, le podemos asignar directamente el tipo de dato. Tenemos tipo de dato cualquiera, le podemos decir que esto es un número entero. Código de cliente, habíamos acordado que algunos ID de cliente tienen texto, así que este sí va a ser texto. ID de vendedor también habíamos asignado un número entero. Bueno, la cantidad de productos vendidos es un número entero. Y ahora sí, en fecha tenemos opción de ponerle tipo de datos fecha hora, fecha solo hora, bueno, en este caso solo fecha y fíjense que la hora se va a desaparecer, así que esto está genial. Antes de hacer esto podríamos haberle cambiado el nombre, así que me voy al paso anterior. Esto está genial porque a veces me pasa que me preguntan mucho. Yo, por ejemplo, me voy a navegación y veo que no hay ningún cambio aplicado, pero es porque en el panel de consultas que tenemos acá a la derecha, lo que nosotros vamos a ver es cómo está la información, cómo está la tabla puntualmente en el paso donde estamos acá. Entonces, si yo estoy en navegación, voy a ver cómo está la info en ese paso. Si voy al último paso, veo el resultado. Entonces, en- habíamos dicho que el tipo cambió de la última para ver este tipo de cosas. Por ejemplo, antes de cambiar el tipo de datos, lo que yo puedo hacer es corregir los nombres de las columnas para que sean representativos. Yo sé que artículo va a ser código de producto,
Código de cliente, fíjense que yo hago doble clic, se cambia directamente acá. Esto va a ser código de cliente, vendedor, que es el ID de vendedor, código de vendedor. Y bueno, cantidad no sé por qué está acá, pero esto ya sabemos que son unidades. Y bueno, y fecha, ya que estoy acá, le vamos a poner con mayúscula. Y ahora sí. Entonces dijimos que fecha, vamos a ponerlo así. Código de producto. Con control apretado puedo seleccionar más de una columna. Sabemos que estas tres son tipo de dato, número entero, y código de cliente es texto. Esto va a ser mi tabla de hechos, que van a ser las ventas. Entonces ya con esto tenemos como una idea de cómo va a ser nuestro modelo. Vamos a tener dos tablas de hechos, una van a ser las ventas y otra va a ser la proyección de las ventas. Después tenemos una tabla o sea, tres tablas que van a ser vendedores, clientes y productos, que son nuestras dimensiones. Es donde vamos a filtrar por qué producto, o sea, por qué categorías vamos a filtrar. Y acá nos está faltando algo que es fundamental, que va a ser, si queremos hacer inteligencia de tiempo, vamos a tener que tener una tabla calendario. Tenemos varias formas de aplicar tabla calendario. Podemos hacerlo directa, o sea, podemos ir a Power BI y hacer la tabla calendario en Power BI, pero podemos también hacerlo en código M acá dentro de en Power Query. Vamos a hacerlo en ese caso. Yo les voy a mostrar que tengo todo el código de un calendario, ¿sí? Todo súper armadito. Acá fui como reciclando distintos calendarios y acá hice el que me gusta a mí, con las cosas que más o menos se usan siempre. Es bastante sencillo, pero tiene todo lo necesario. Bueno, online hay un montón de calendarios, uno puede ir buscando y después puede ir adaptándolo con un poquito de ChatGPT, puede ir adaptándolo a las necesidades de cada uno. Entonces, en el panel de consultas, este de la izquierda, hacemos clic derecho y ponemos nueva consulta, consulta en blanco. Y se va a crear una tabla nueva, en realidad se crea una consulta, todavía no es una tabla, que está en blanco. Una vez que estamos acá, en inicio, vamos a abrir el editor avanzado, ¿sí? Acá es donde vamos a ver el código M. Entonces voy a borrar lo que está y voy a pegar lo que acabamos de copiar, que yo lo tenía en un bloc de notas, que es mi calendario directamente de código M, ¿sí? Vamos a poner listo y vamos a ver que lo que crea es una función. Y acá en esta función yo le puedo decir cuándo queremos que empiece y cuándo queremos que termine. Para esto tenemos que ver no solamente los datos de ventas que tenemos, que si yo no me equivoco tenemos datos desde el 2020, bueno, todo el 2025, y la proyección de ventas. Entonces ya sabemos que siempre el calendario, siempre que el año fiscal de la empresa sea un año que empiece en enero y termine en diciembre, vamos a hacerlo de enero a diciembre. Si la empresa tiene un periodo fiscal distinto, quizás podemos hacer calendarios personalizados para que, no sé, una empresa que empiece el ejercicio el 1 de julio, bueno, que sea del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, como para poder hacer distintas medidas analizando este tipo de periodo. Pero en este caso le vamos a poner 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025. Ponemos invocar y fíjense que invoca la función y esto crea un calendario. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner que esto es la dimensión calendario. Y fíjense qué lindo calendario, porque está re completo y súper hermoso. Tenemos Hermoso. fecha, fecha, año, trimestre calendario, año y mes. Bueno, mes y year. Esto está genial porque podemos después ordenar las filas. O sea, tenemos no solamente texto, sino también tenemos número. Tenemos el número de mes, el mes corto, el nombre del mes. Si en algún momento queremos hacer un análisis semanal, tenemos, bueno, el número de semana del año, el nombre de la semana del año, el número de día, el día en corto, el día en completo. Y después tenemos dos columnas que a mí me gustan mucho, que una es clasificación de año y el nombre de esa clasificación. Ahora, como hicimos solamente un año, nos aparece año actual, pero esto como que va jugando con nuestro calendario de la computadora. Y si tenemos una fecha, no sé, si estamos ahora parados en el 2025, me va a decir año actual, pero si nos paramos en el 2024, me va a decir año anterior. Si tenemos un calendario hasta el 2026, me va a decir en un año posterior. Así que ahora sí, tenemos todas nuestras tablas de hechos, tenemos todas nuestras tablas de dimensiones, tenemos todo automatizado, o sea, tenemos automatizados la conexión al origen de datos y la limpieza o el enriquecimiento de los datos. Fíjense que acá, por ejemplo, enriquecimos la tabla con una columna condicional. Y una vez que tenemos todo esto, vamos directamente, salimos de Power Query y vamos directamente a Power BI,
ahora sí, hacer el modelo de datos, porque lo que hacemos acá en Power Query es todo el proceso de TL, que va a ser el proceso de extracción, transformación y carga. Vamos a extraer los datos, en este caso los extrajimos desde Excel, pero lo ideal es extraerlos directamente desde las bases de datos de SQL de la empresa, en donde nosotros tenemos vistas a tablas intermedias, o sea, no vamos a interferir en el proceso transaccional de la empresa, si la empresa puede en el momento seguir generando facturas y transacciones, no vamos a interferir en ese proceso porque lo que nos conectamos es a la base de datos de SQL, pero a vistas intermedias, ¿sí? Bueno, en este caso nos conectamos todos a Excel, pero lo mejor que nos puede pasar es conectarnos directamente a la base de datos. Enriquecimos los datos, o sea, hicimos toda la parte de transformación, asignamos el tipo de datos, corregimos cuando había algún tipo de inconsistencias como esto del código de producto. Y una vez que tenemos todo bien nombradas las tablas, bien asignado el tipo de dato, ver que tiene en sentido el tipo de datos de una de las tablas con el mismo tipo de datos de otra de las tablas. Bueno, una vez que tenemos todo esto, si estamos arrancando, lo ideal es identificar en esta instancia el tipo de tabla. Entonces yo por eso le puse H adelante a las que son tablas de hechos y le puse una D adelante a las que son tablas de dimensiones. Bueno, una vez que tenemos esto, ponemos cerrar y aplicar. Nosotros ahí estábamos en Power Query. Entonces si ponemos cerrar y aplicar, me va a aplicar en Power BI. Si estamos dentro de Excel, cuando pongamos cerrar y aplicar, lo que va a hacer es aplicarlo al Excel, así que tenemos ahí como la diferencia, pero Power BI tiene la misma interfaz y se pueden hacer casi las mismas cosas si lo abrimos dentro de Excel y si lo abrimos dentro de Power BI. Yo lo abrí directamente en Power BI y lo vamos a tener acá. Esta es la interfaz de Power BI. Vamos a ver que en el panel de datos de acá de la derecha vamos a ver las tablas que tenemos. Tenemos las de D y las de H, dimensión y hechos. Y acá donde tenemos las distintas vistas, vamos a ir a la vista de modelo. Vamos a ver acá que ya automáticamente me asignó algunas relaciones. Ahora vamos a analizar esto porque hice una cochinada, me parece. Por las dudas, como buena práctica, voy a eliminar todas las relaciones como para tener bien, y vamos a pensar el modelo, porque Siempre se pone propositivo Power BI, pero siempre háganlo desde cero ustedes mismos. Es recomendación y buena práctica. exacto, exacto. Tenemos distintas, dijimos que nuestro objetivo era hacer un modelo estrella, que es el modelo óptimo para trabajar en Power BI, en Excel también. Ahora pensemos el modelo, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Tenemos, bueno, distintas formas de acomodarlo. Yo les voy a mostrar cómo me gusta acomodarlo a mí. A mí me gusta tener las tablas de hechos, si tengo una o varias, poder ponerlas abajo. ¿Sí? Acá van a ser las tablas transaccionales donde yo voy a hacer las distintas medidas y en la parte de arriba yo voy a ir poniendo las distintas dimensiones, ¿sí? Son las que habíamos puesto con D, creo que me falta alguna de, acá está, las dimensiones. Bien, acá vamos a ir viendo. Entonces, dijimos que nosotros tenemos por un lado nuestra tabla de calendario. Una buena práctica es tres puntitos y en marcarle a Power BI que esta es nuestra tabla de fechas. La columna fecha tiene, bueno, justamente va a ser nuestro ID y tiene la fecha. Y una vez que te marcamos como tabla de fecha, decimos, bueno, mira, yo voy a querer filtrar mis proyecciones por fecha. Listo. Vamos a activar esta relación. O sea, lo recomendable es que las relaciones siempre sean de uno a varios, con dirección de filtro, con la dirección de filtro única. Y vamos a ver que se creó esta relación. Me voy a contraer esto para ver un poquito más. Se creó esta relación, entonces significa que yo, desde la tabla calendario, voy a poder filtrar a la tabla de proyección de ventas. Una buena práctica es, fíjense que acá aparece un ojito. Bueno, yo una vez que activo esta relación, voy a ocultar este ojito. ¿Por qué? Para no tentarme, porque esto sigue siendo una columna de fecha, para no tentarme yo cuando voy acá a mi modelo de vista de informe, cuando voy a hacer una matriz o cualquier tipo de tablas, no tentarme de ver acá, fíjense que ahora yo no lo veo, la fecha y poner esa fecha. Fíjense, vamos, activo el ojito, o sea que se vea, y yo cuando voy a la lista de informe voy a ver que acá está la fecha. Y yo me puedo tentar de poner esta fecha, pero no, para eso existen las dimensiones. Entonces, una vez que genero la relación, oculto y listo, me olvido. El escenario como súper ideal es directamente terminar ocultando las dos tablas de hechos, porque ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera filtrar, voy a filtrar por las dimensiones. Y yo cuando quiera utilizar medidas,
voy a hacer medidas aparte, no voy a utilizar las medidas implícitas que me propone Power BI, que son, por ejemplo, esta sumatoria. Bueno, imagínate, me quiere sumar código de producto, o sea, esto no tiene nada que ver. Pero cuando me quiera sumar las unidades, vamos a hacer medidas explícitas, o sea, vamos a crear nosotros las medidas. Así que lo ideal sería como lograr ocultar estas tablas. Vamos a ver si lo logramos, pero es la idea. Voy a hacer clic en calendario, arrastro y voy a relacionar mi tabla de ventas. Y fíjense que lo que nosotros vamos a terminar logrando es tener dos tablas en el medio, que son mis dos tablas de hechos. Puedo tener en un modelo estrella, puedo tener una, dos, tres, cinco o 10. O sea, eso no va a dejar de ser un modelo estrella. Lo importante es que las tablas de hechos no se relacionen entre sí. O sea, yo no tengo que hacer que el código de cliente de acá se una con este código de cliente porque eso no corresponde y vamos a empezar a tener resultados, pero que van a ser re locos. Después, en dimensión producto, lo mismo. Bueno, código de producto, lo arrastro hacia código de producto, me aseguro que va a ser una relación de uno a muchos y esto es ok porque en la dimensión el ID de producto es único, ¿sí? O sea, no es que voy a tener dos productos con ID diferente, el mismo ID. Vamos, siempre cada producto va a tener un ID distinto. Pero en la proyección de ventas y en las ventas sí está bien que me aparezca varias veces el ID de producto. ¿Y por qué? Porque yo el mismo producto lo vendí muchas veces, muchos días distintos a distintos clientes. Entonces ahí sí, esto que aparece acá, que es una estrellita, bueno, significa que esa es de muchos y acá tenemos de uno. Entonces, esta relación yo voy a poder filtrar desde productos, voy a poder filtrar tanto la proyección de ventas como las ventas, ¿sí? Desde acá para abajo, de uno a muchos. Entonces, tenemos calendario, tenemos venta, cliente, lo mismo, código de cliente, tengo la proyección y código de cliente tengo en ventas. Bien, y acá me queda esta tabla que es de vendedores y acá, ¿qué es lo que nos está pasando? Yo tengo ID vendedor con código de vendedor. Vamos a poder activar esta relación, pero vamos a ver que las proyecciones de ventas no están por vendedor. O sea, no hay proyección de venta por vendedor. Entonces, no vamos a poder relacionar esta tabla, no pasa nada. No vamos a poder hacer un slicer que me filtre la proyección de ventas a través de los vendedores, pero quizá lo podemos hacer a través de los clientes. Pero bueno, esto también es un modelo estrella. Fíjense que no todas las dimensiones filtran a todos los hechos, pero sí me aseguro que las tablas de hechos entre sí no se mueven, no se tocan. Entonces, código de cliente ya lo puedo sacar de acá, código de producto ya lo puedo ocultar porque vamos a filtrar desde las dimensiones, solamente me quedan unidades y ahora lo vamos a resolver. Acá es lo mismo, código de cliente no, código de producto no, código de vendedor no hace falta que lo vea, fecha tampoco hace falta que lo vea porque son todas las dimensiones que tengo. Esto lo tenemos acá uno al lado del otro. Ay, y se lió. Ahí está. Bien. Ahora vamos a ir a ver qué hacemos con las unidades de ambos casos. Para eso vamos a hacer medidas y vamos a ver de qué manera hacemos las medidas. En cuanto a modelo estrella, nosotros podemos verlos así. Y también hay otra forma que dentro de la misma vista del modelo, lo que podemos hacer es, acá tenemos la vista de todas las tablas. Pero yo que si quisiera y quisiera tener como más claridad mental, no tanto ruido, lo que podemos hacer es agregar un nuevo diseño y acá, desde el panel de datos, puedo armar como cada uno de los modelos estrellas, como estamos acostumbrados quizás, con una sola tabla de hecho. Entonces yo le puedo decir, mira, esta va a ser central, arrastro, esta va a ser mi tabla de ventas. Ojo, porque acá esta H ventas es la misma que esta H venta, nada más que acá tengo una vista del modelo completo y acá puedo hacer como una vista de cada uno. Entonces yo sé que tengo para H ventas, tengo calendario, tengo clientes, tengo productos y tengo vendedores. ¿Sí? Fíjense que las relaciones ya están asignadas, así que no tengo que hacer nada más. Es solamente para ver el modelo, ¿sí? Acá tengo un modelo estrella, mi tabla de hechos del medio y relacionada por la de vendedores. Ojo con esto, ¿por qué? Yo acá puedo decir, che, esta no va más, puedo sacarla, pero si estoy en una vista, no es que se va a ir del modelo en la tabla de vendedores. Pero si yo estoy en la vista del modelo completo, si yo elimino esta tabla, se va a eliminar del modelo. Entonces ahí tenemos que tener como cuidado de cuando vemos el modelo completo o vemos una vista. Acá tenemos una vista, podemos ir modificándola. Entonces yo puedo decir que esta es el modelo de ventas. Y también tenemos acá el modelo de proyección de ventas y lo mismo. Esto es solamente para poder visualizar el modelo. O sea, ya una vez que lo tenemos armado,
pero cuando trabajamos con muchas tablas de ventas, fíjense que acá vendedores no me sirve, así que yo puedo en eliminar del modelo. Bueno, no lo voy a eliminar por las dudas que se me elimine de todo, ahora vamos a ver el caso, pero fíjense que de vendedores no está relacionada con este modelo estrella. Esto es una vista del modelo de proyección de ventas, modelo de proyección. Tengo una vista del modelo de ventas, pero el modelo completo lo voy a ver en la primera hoja y acá sí tengo las dos tablas de hechos relacionadas con las dimensiones. ¿Qué me falta acá? Fíjense que yo cuando vengo a la vista de informe, vamos a ir viendo que en vendedores, perdón, que en proyección y en ventas tengo acá unidades. Entonces vamos como por un paso más, ¿sí? Habíamos dicho que lo ideal del modelo es que no, las tablas de hechos van a terminar siendo anecdóticas, no lo vamos a terminar viendo. Para eso vamos a ir a introducir, pestaña inicio, e introducir datos, ¿sí? Voy a crear una nueva tabla. ¿Y para qué es esta tabla? ¿Y por qué lo hago? Es interesante, porque yo sé que en Power Pivot, no sé si hay un lugar donde poner las medidas. Bueno, acá nosotros podemos, sí, bien, Se acá puede también hacer una tabla de medidas también. esa no la sabía. Bueno, ahora nos pasamos, ahora nos vas a mostrar. Pero acá yo tengo un lugar, no es nativo, pero vamos a inventarlo, ¿sí? Le vamos a poner nombre, medidas. Si pongo editar, me abre el editor de Power Query, pero en este caso no necesitamos editar nada. Solamente con cargar esa tabla acá me va a aparecer una más. Fíjense que aparece medidas. Y yo acá ya puedo ir creando las medidas. Las primeras que vamos a hacer son las como súper simples. Clic derecho, nueva medida. Vamos a poner, no sé, unidades vendidas. Vamos a identar, vamos a poner un zoom. ¿De qué era? De unidades de la tabla H ventas. Ahí, como súper simple. Fíjense que acá me aparece como si fuera una calculadorita, que es una medida creada. En esta tabla me aparece con el icono de cualquier tabla, como les de siempre. Yo lo que voy a hacer, acá tengo una columna que era, bueno, por la tabla que inventé. En esta columna voy a poner eliminar del modelo. Y eso va a hacer que, fíjense, va a cambiar el icono de medidas, se me va a ir arriba de todo y se va a convertir en una calculadora. Entonces yo me quedo tranquila de que todas las medidas van a quedar ahí. Tengo unidades vendidas, ¿sí? Vamos a ir a hacer clic derecho, nueva medida, y le vamos a decir unidades proyectadas. Lo mismo, es súper fácil, vamos a hacer un zoom, o sea, la suma de la columna, creo que es unidades, ¿no? Sí, de H proyección, unidades. Cierro y tengo unidades proyectadas y unidades vendidas. Vamos a ir a la vista de modelo de vuelta y recuerden, viste que yo fui como ocultando y acá tenemos la proyección. Cuando nos aparece así, vamos a volver acá, esta proyección y H ventas, fíjense que aparece como con el signo de sumatoria. Esto significa que ya Power BI está identificando, es una medida implícita. ¿Qué significa? Que si yo pongo una tabla, por ejemplo, y pongo esto acá me lo va a traer al número, ¿sí? Suma unidades, pues me va a traer la proyección de ventas. Son las medidas implícitas que tiene Power BI, pero no son recomendables usarlas. O sea, lo recomendable para que el proyecto sea escalable, ¿qué significa que el proyecto sea escalable? Que me sirva para ahora y me sirva para después cuando sea un poco más robusto y más complejo, es no trabajar con medidas implícitas, ¿sí? Entonces yo las voy a sacar. Para eso, en este caso, estas medidas que son súper básicas, las creamos. Es la suma de la columna nada más, ¿sí? Entonces ya podemos no trabajar con estas y para no tentarnos o no tentar a nuestros compañeros que trabajan con nosotros en el proyecto, vamos a ocultar. Entonces, terminamos ocultando toda la tabla, de hecho, ¿sí? Esta y también vamos a ocultar toda esta tabla. Fíjense que ya la tenemos acá. Y cuando vayamos a nuestra vista de informe, es como que no existen. Acá directamente tengo dimensiones y tengo medidas. Y es lo ideal, o sea, es la mejor forma de trabajar. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una visual y voy a decir, bueno, quiero que me ver por en categoría de productos. Listo, vamos a hacer acá una matriz. Categoría de producto. Ah, está genial. Y bueno, quiero ver cuánto vendimos. Listo, vamos a poner unidades vendidas. Una vez que hicimos la medida, lo que podemos hacer es darle formato. A mí me encanta poder ponerle los separadores de miles. Sí, eso es exclusivo y tiene que, porque si no los números no los cachas bien. Ay, sí. Bueno, a mí me pasa muchas veces de que no siempre el desarrollador del proyecto es quien después consume la información y no está mal, está bien. Pero ¿qué pasa?
Cuando uno es el desarrollador del proyecto y uno mismo tiene que presentar el modelo y tiene que presentar el informe a, no sé, a una junta directiva, a una junta gerencial, y te dicen cuánto vendiste en total, y si esto no tiene puntitos No, yo y te uno lo está regreso, presentando. Janina. Yo te lo regreso y lo arreglas. Yo digo, bueno, a ver, y espera, y empiezo a enfocar, encima yo estoy con el antiguo, empiezo a enfocar, y esto es 500, no, son 5 millones, no, esto hay que ponerle separador de miles sí o sí, o sea, esto, entonces ahora uno puede Totalmente. decir, son 5.583.000, bueno, esto es como fundamental. Le puede poner las unidades proyectadas, con lo mismo le vamos a poner los separadores de miles. Después uno puede hacer, bueno, súper fácil las medidas, pero no sé por qué no me lo meto. Puede hacerle las medidas en donde dice, bueno, la diferencia porcentual, hacemos un divide, podemos hacer millones de medidas, pero esta es como lo súper básico. Tenemos por categoría, le podemos agregar por producto. Yo el otro día saqué un mini videito en donde justamente pedían, ¿no te pasa a vos, Víctor, que cuando tenés en Excel una tabla dinámica y hay que pasar el proyecto a Power BI, quieren ver exactamente lo mismo de cómo lo veían porque si no es como que se Sí, pierden? la estructura en cómo lo acomoda. Exacto, bueno, y esto es como súper fácil. Abrimos el panel de formato y donde está acá valores preestablecidos, podemos modificar el estilo y la presentación. Fíjense que yo acá lo que hice es en las filas poner categoría y producto. Puedo abrir chicle, por ejemplo, y tengo distintos chicles, pero si no si lo tengo cerrado, lo veo así. Puedo expandir para abajo un nivel de jerarquía y lo tengo así, pero esta es una presentación compacta. Yo puedo elegir, por ejemplo, una presentación de esquema, y así es como muchas veces lo quieren, o puedo elegir una presentación Tabular. tabular en donde el total acá está arriba, con el tabular el total lo voy a tener abajo, ¿sí? Pero hay distintas formas de ver más o menos lo mismo. Pero acá muchas veces como que gusta más. Y el estilo también, acá tiene valor predeterminado, puedo elegir sin ninguno. Mínimo, que es como así tipo minimalista, que está genial. Después, bueno, filas llamativas como que es demasiado, pero bueno, acá depende del modelo que uno tenga, depende de lo que quiera mostrar. A mí me gusta el mínimo. Y acá lo tenemos así. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el modelo estrella. Hicimos una re buena práctica, fíjense que acá ya empieza a aparecer la tabla de medidas, pero no está relacionada con nada. Hicimos una buena práctica de esto, terminar haciendo todo tan prolijo que ocultamos nuestras tablas de hechos, ya no nos importan, o sea, ya son anecdóticas, se van a seguir actualizando, siguen existiendo obviamente, pero ya no. Podemos verlo así, con todas las tablas. Esto es un modelo estrella, tiene más de una tabla de hechos y sigue siendo un modelo estrella. ¿Por qué? Porque yo voy a tener dimensiones y las dimensiones me van a filtrar mis tres tablas de hechos. Para que sea un modelo quizás copo de nieve, voy a tener que tener, no sé, dimensiones que filtren dimensiones y ahí recién van a filtrar las tablas de hechos. Este no es el caso, es súper sencillo. Tengo hechos y dimensiones, ¿sí? Nada más que tengo más de una tabla de hechos. Sí, importante, nunca, nunca se deben relacionar las tablas de hechos entre sí, aunque uno le tiente y diga, che, pero acá tengo código de cliente y acá también tengo código de cliente, no. Las relaciones son a través de clientes y productos. Por eso logramos esto que tenemos acá. Logramos que tanto unidades vendidas como unidades proyectadas lo pueda filtrar por categoría de producto, por ID de producto, por código. Fíjense, imagínense que acá tenemos productos, imagínense que en la proyección de productos yo me olvidé y voy a eliminar esta tabla, en relación, como para tener. Me olvidé de relacionarlo, entonces no tengo proyección por un lado, vamos acá al modelo de proyección, y por productos no tengo relacionado. Y acá son los casos que nos pasa esto. A mí me han preguntado muchas veces, ¿qué pasa que no me anda? Me dicen todas las Sí. filas el mismo caso. Bueno, cuando pasa esto tenemos un problema en el modelo. Bueno, en este caso puede ser o porque hayamos relacionado nuestra tabla de hecho o porque quizás una de las tablas de hechos no está relacionada, acá tenemos a ver, de proyección, una de nuestras tablas de hechos no está relacionada con las dimensiones. O sea, siempre, siempre la clave es tener dimensiones que filtren hechos. Y Y ahí acá lo está, tenemos listo. condicionado. Esto es un modelo estrella y es armado con Power BI. ¿Podemos hacer esto mismo en Excel? Sí. ¿Trabajando con qué? Con Power Query y con Power Pivot, ¿no? Exactamente. ¿Vos nos vas a mostrar? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahora le toca a Excel. De hecho, Excel existió primero que tu Power BI. Mira, bien, pues vamos a utilizar ahora en este segundo ejemplo, vamos a utilizar el mismo modelo de datos. Vamos a abrir. Van a variar algunas cosas, cosas mínimas. La verdad es que el proceso sigue siendo el mismo. De hecho, yo siempre les digo que cuando aprenden Power BI es aprendizaje al doble o al revés, ¿no? Excel en Power Query,
Pues todo eso que aprendan en Power Query lo van a poder aplicar en Power BI. Entonces, vamos a abrir un Excel. Vamos a abrir un Excel y vamos a hacer lo que Janina hizo en Power BI, cargando todos los archivos. Aquí entonces lo que vamos a hacer es, aquí yo en mi escritorio tengo el modelo de datos. Vamos a conectar esta tabla que se llama clientes. Vamos a darle aquí tabla 1. Vean que las pantallas son casi igualitas que lo que vemos en Power BI. Vamos a eliminar esta hojita que no nos sirve de nada. Y aquí como esta es una tabla de dimensiones, le voy a poner dim clientes. Yo voy a utilizar esta dinámica de ponerle dim y hechos a cada una de las tablas según corresponda. Ahora vamos a darle por acá otra vez, conectar un archivo de Excel. Vamos aquí a productos. Conectamos esta tabla y ahora le damos aquí en dim productos. Listo. Vamos a la tercera, que va a ser nuestra proyección de ventas. Seleccionamos la tabla 1, la tabla. Acuérdense que estos iconitos representan algo. Si sus datos no están como tabla dentro de Excel, les va a mostrar también hoja. Y quizás ustedes vean aquí datos igual que si seleccionan la tabla. El problema es que si hay datos adicionales, van a tener que limpiar la información porque este está considerando toda la hoja. Entonces es importante y como buena práctica que ustedes le digan que el formato tenga un formato de tabla, ¿vale? Entonces aquí le vamos a colocar hechos proyección. Esta es una de nuestras tablas de hechos. Listo. Vamos a conectar ahora la siguiente, que es vendedores. Esta es una tabla dimensional. Le colocamos dim vendedores. Y por último, vamos a conectar la tabla de ventas, ¿vale? El resultado real. Aquí está. Igual tabla 1, cargar. Y esta la vamos a llamar hechos ventas. Listo. Ahora sí, ya que tenemos cargados estos conceptos, en esta parte, Shani, voy a renombrar esta parte de la misma manera, no me vaya a pasar lo que antes. Entonces, esta es dim clientes, dim clientes. En esta es dim productos. Aquí es hechos proyección. Aquí dim vendedores. Y por último tenemos hechos ventas, si no me equivoco. Cambiar nombre. Hechos ventas. Todo este rollo que acabo de hacer es por tener las cosas bien estructuradas. De pronto podemos dejar algunos nombres de las hojas con nombres genéricos, pero si no lo hacemos, al rato te va a costar más trabajo, ¿vale? Vamos a abrir entonces ahora sí Power Query. Y vamos a hacer lo que Janina hizo inicialmente con cada una de las tablas. Acuérdense que de pronto, en este caso Excel, nos va a abrir determinados formatos para los conceptos y nosotros vamos a ver si realmente ese formato es el adecuado. Mira, vamos desde arriba hacia abajo. Nosotros aquí tenemos el código de cliente. En este caso, como Janina se los mencionó en la parte del formato, me dice que es tipo de datos cualquiera. Como ella mencionó, no es que signifique alfanumérico este concepto, sino es que lo tenemos que nombrar. Puede ser, como es un código, realmente puede ser un texto. Yo los voy a manejar como textos. Entonces, ¿por qué? Porque me quiero evitar el problema de que sea número y de que también tenga por ahí letras y entre los códigos, ¿vale? Entonces, el nombre del cliente es texto, este lo he identificado bien.
El formato también de país, el tipo de dato, es también texto. Listo. En la parte de DIM productos, igual el código de producto. Aquí, en este código de producto es donde tenías letras, Janina, ¿no? ¿Verdad? Era en la parte de clientes. En la parte del cliente, sí, 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 pero es este Listo. caso en particular, o sea, eso depende del modelo de cada empresa, de cada proyecto que tengamos. Exacto, sí, esto es en este caso nada más, ¿vale? Yo aquí me lo identifica como numérico, lo voy a dejar numérico, creo que no deberíamos tener problema. Aquí está como texto, igual esto está como texto, no hay mayor tema. Aquí el código de cliente, vean que el código de cliente me dice numérico, pero aquí lo que me está diciendo es que nosotros tenemos errores, que son esos dos textos que Yanina ya me mostraba que estaban como texto. De hecho, por aquí está uno de los errores. No, estos no son los textos los errores por los textos que me habías mostrado, ¿verdad, Yani? Sí, 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 son esos, yo creo que Son sí. esos. Lo que voy a hacer aquí es establecer esto como texto, porque el valor numérico aquí nos va a generar un problema si nosotros lo dejamos de esa manera. Y como allá lo establecí como texto, cuando hagamos la relación de esos datos, pues vamos a tener que redundar más, ¿vale? Yo aquí le voy a decir que me añada un nuevo paso y entonces ya me deja como texto esto. Aquí el código de producto, acuérdense que en esta tabla lo dejé como número, entonces aquí también lo voy a dejar como número. Aquí la fecha está correcta y en la parte de unidades igual, son números. En DIM vendedores, igual tenemos aquí el ID de vendedor, lo tenemos con formato numérico, en tipo de dato numérico. Aquí es texto, el vendedor y la categoría. Y en la parte de hechos ventas, esto es muy común, lo que sucedió también con Janina en Power BI. Me da el horario, me da la hora dentro de la fecha, pero realmente eso es un concepto que te lo da más por la carga que porque el formato así lo hayas establecido tú, el tipo de dato. Entonces yo igual lo voy a manejar como fecha. Tú, Janina, ¿qué práctica tienes en este caso? ¿Siempre añades un nuevo paso o sustituyes al actual? Porque es un cambio que realmente creo que no impacta. Pero tú qué decides siempre en estos casos. Mira, depende el caso, pero por ejemplo, acá lo mejor es sustituir al actual, porque no necesitas hacer un tipo de paso nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que vos tenés configurado directamente que Power Query te hace la sugerencia del tipo de dato, entonces ya te hizo Ajá, un paso automático de tipo cambiado. Entonces, acá es como que vos seguís con el mismo paso, porque seguís cambiando, así que yo podría sustituir al actual, o por sustituir lo el menos como actual. yo lo pongo. Que no Sí. me genere nada nuevo, ¿vale? Porque al final nada más es a la fecha. Pero espérame, me mostró en lugar de fecha, le puse hora. A ver, vamos a otra vez, aquí. Acuérdense que podemos eliminar los pasos porque ahí me equivoqué. Entonces aquí no era hora, era fecha. Y Ahí listo, está. ahí está. Ahora, de este lado tenemos otra de las claves. Este sí es alfanumérico. Aquí recuérdame los datos, Janina, porque en algunos no los ubico del todo bien. ¿Este Sí, qué era? Es el periodo, es eso, así que yo no sé si depende del análisis que querramos, viste que a veces cuando se trabaja con, o a mí por lo menos en los proyectos que trabajé con control de gestión y con la parte de finanzas, ellos usan mucho el periodo, pero yo trato de llevarlos para el Ah, año, calendario y mes. para fecha, Claro, bueno, exacto. de momento yo lo voy a dejar así. Imagínense, porque a lo mejor cuando ustedes construyan su modelo, puede que requieran o no los datos. Si no, lo que decía Janina, podemos ir a la parte de elegir columnas y ocultar las columnas que no nos sirvan o que no vayamos a utilizar. Ojo ahí que según el caso, no conviene quitar las columnas porque posteriormente puede que sean necesarias. Entonces, ahí ojo. En la parte de artículo es donde aquí reemplazamos las A, porque si no me equivoco, en la parte sería lo que vamos a relacionar con código de producto, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es igual lo que hizo Yanina, lo podemos hacer desde este menú que dice reemplazar los valores o lo podemos hacer igual con clic derecho, reemplazar los valores y le digo que todo lo que tenga una A y un espacio, me lo reemplace con nada. Le damos ahí, ya queda. Y esto, para este caso, si no me equivoco, lo vamos a colocar como número. Le dejamos número entero para que coincida con el número entero del código de producto.
Por acá vamos a tener vendedor. Igual lo ponemos como número entero. La cantidad obviamente es un número entero. Y de este lado, ¿esto qué era, Janina? Recuérdame. El número de comprobante, como decir el número de transacción. Eran los valores que tú decidiste quizás no mostrar porque estos no me van a ayudar, ¿no? Aquí lo voy a colocar como comprobante. ¿Ve? Vamos a dejarlo así. Comprobante. Y por acá el ID. Pues el ID es simplemente el consecutivo, entonces no hay mayor tema. Ahora, ya tengo el tipo de datos de todas las tablas que nosotros hemos creado. Aquí es importante, yo suelo utilizar o cuando yo decido crear el modelo de datos, a mí me gusta colocar, por ejemplo, la palabra key, que es una práctica también muy concurrida, de determinar los datos que nosotros vamos a relacionar dentro del modelo de datos. Por ejemplo, como sé que esta tabla de clientes en donde voy a relacionar, por ejemplo, tengo código de cliente, yo puedo, por ejemplo, suelo colocar esto, cliente aquí y colocarle el mismo nombre a la parte de cliente aquí. Este es el que vamos a relacionar, cliente aquí. ¿Por qué? Porque al rato que alguien más revise tu modelo y vea las relaciones y los campos se llaman de distintas formas, es horroroso revisar un modelo cuando no hay esa estructura, cuando no hay esa consistencia, es todo un dato. Pero créanme, es buenas prácticas nada más, ¿vale? En la parte de productos, aquí yo le voy a poner producto key. Listo. Y por acá en hechos ventas, también le voy a poner en producto. Aquí donde tengo producto. Aquí Creo que no es tengo producto, artículo. ¿no? Artículo. Ah, aquí, cierto, cierto. Aquí le ponemos producto aquí. Listo, esto me va a permitir ya saber cuando cree el modelo qué es lo que tengo que relacionar más fácilmente. No quiero pasarme algo en la parte de la otra tabla de hechos, que es proyección. Entonces aquí también, si no me equivoco, es producto aquí. Y aquí en código de cliente es cliente aquí. Fecha y unidades, eso lo voy a dejar de momento así como está. Y creo que hasta aquí, si no me equivoco, tenemos DIN vendedores, ID vendedor. Sí, ahí no tenemos la relación de cliente-producto porque esta es ya prácticamente cuando ya tenemos las ventas realizadas. Ahí en la proyección no podemos, como decía Janina, no podemos colocar, pues obviamente, quién nos va a comprar, ¿no? Entonces, tenemos esa proyección. Si no me falta nada, Janina, si no me he equivocado porque los datos son bastante nuevos para mí, como ya pudieron notar, le vamos a dar aquí en cerrar y cargar. Y algo que tengo que hacer, pues, es agregar todos estos conceptos al modelo de datos, ¿vale? Me voy a ir a Power Pivot, le digo, agrégame esta tabla a el modelo de datos y me va a abrir Power Pivot y me va a cargar las tablas en esta vista que es la de Power Pivot. Me voy aquí, le digo, agrega al modelo de datos, la carga, nos vamos a la tercera tabla, agregar al modelo de datos. Nos vamos a esta y le damos agregar al modelo de datos. Y creo que nos faltaba clientes. Ahí está. Listo. Ahí tenemos, si no me equivoco, las 5 tablas. Y ahora vamos a hacer pues lo que Janina hizo prácticamente con la parte de las relaciones. Si por ahí se me fue algún campo, me disculpo, vamos a regresar, lo corregimos y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí Janina ya se los mencionó, pues nosotros vamos a tener un modelo estrella, pero que en este caso va a tener rápidamente 2 tablas de hechos. Y el hecho de que tengamos esto y esto nos ayuda rápido a identificar por dónde va esto, ¿no? Entonces, estas van a ser mis tablas de hechos y de alguna forma entonces yo ya empiezo a acomodar por aquí mis tablas, pero antes, si quieren nos regresamos a la vista de diseño
Y a diferencia de lo que hizo Janina con su supercódigo de tabla de fechas, pues aquí nosotros lo que vamos a hacer en la parte de diseñar, aquí en esta ficha diseñar, vamos a darle clic aquí en donde dice tabla de hechos. Esto ya nos agrega una tabla de hechos con base en las fechas que tienen nuestros datos de las tablas que nosotros, de las transacciones de nuestras tablas. Entonces aquí simplemente le digo tabla de hechos y listo. Me va a generar una tabla de hechos con algunos conceptos que entiende, comprende o quizás dice, ¿sabes qué? Esto te puede servir para que hagas análisis por mes, por nombre de mes, por año, por día y por día de la semana. Si te hace falta alguno, pues aquí hacemos las medidas DAX para generar las columnas adicionales y tengamos este concepto. Principalmente el que nos va a servir es este, que yo le voy a poner, por ejemplo, fecha, Fecha. fecha aquí. ¿Te puedo preguntar ahí, Víctor? Sí, Por ejemplo, vos me estás diciendo que, porque yo no conozco esto, vos me estás diciendo que acá genera la tabla esta de fechas y por ejemplo, la genera en base a la información que vos tenés de las tablas de hechos. sí. Pero, por ejemplo, no sé, si mañana se actualiza la tabla de hechos y te agrega el día siguiente, ¿se actualiza esto Se automáticamente? actualiza, es como si Ah, hicieras Calendar Auto en Power BI, pero ya buenísimo, buenísimo. automáticamente. Ajá. Déjame darle ahora el formato aquí, el tipo de datos, de fecha. Aquí está, pero quiero que sea en formato de fecha corta. Lo mismo que sucedió en Power BI nos sucede acá, ¿sí? Sí, no te preocupes, esto es como si hiciéramos Calendar Auto. Mañana inicia el 2026, por ejemplo, y automáticamente te corre todas las fechas de 2026 para que siempre tengas tus datos actualizados, ¿vale? Bien, ahora ya tenemos esto, nos vamos ahora sí a la vista acá, aunque en nuestra tabla tenemos fecha y fecha. Yo les decía, por buenas prácticas me voy a regresar y en la parte de hechos, en hechos ventas, esto yo también lo voy a llamar fecha aquí. Si quizás les resulte más tedioso, ha cambiado el nombre de una columna de tabla del modelo de datos que está vinculado a una tabla. Bueno, a ver, vamos a ver si eso no me genera algún conflicto. Fecha aquí, fecha aquí. Lo ideal es que estos datos ya vengan prácticamente desde la tabla que vinculamos. Espero que esto no me genere algún conflicto. Vamos a darle a actualizar. Me regresa el concepto de fecha, ¿sí? Entonces lo voy a dejar simplemente como fecha, ¿vale? Me voy a adaptar ahí para evitarme algún problema. En el calendario le voy a dejar nada más fecha y son las que voy a relacionar. Entonces, nos vamos a la vista de diagrama y aquí lo mismo que hizo Janina, ¿vale? Vamos a darle por aquí fecha, lo voy a relacionar con fecha. Debe de ser una relación siempre de uno a varios. Por acá tenemos fecha. Aquí me dejó fecha aquí todavía, pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Ya tenemos las fechas relacionadas a nuestra tabla. De este lado, ID vendedor, no tenemos, ID vendedor se va a quedar con vendedor. Ahí sí tendría yo que modificar esos nombres con base en lo que les estoy diciendo, de que los conceptos tengan el detalle como yo lo quiero, para que sea fácil de relacionar. Aquí en producto key, pues yo tengo producto key. Igual hago la relación y también la relaciono con producto key de nuestra tabla de proyección. Nombre de cliente, aquí le damos no es cierto, no es nombre de cliente, ya estoy haciendo lo de lo que te decía, Janina. Cliente Lo que aquí dijimos con que no, lo que dijimos que no. lo que dijimos que no se hace, ya lo estoy haciendo. Aquí cliente aquí con cliente aquí también de este lado. Y ese mismo modelo que Janina ya hizo en Power BI, prácticamente ya lo tenemos aquí en Power Pivot, con el que en lugar de irnos al lienzo de Power BI a generar las visualizaciones, aquí lo que vamos a generar es una tabla dinámica. Pero aún no acabamos. Acuérdense que no podemos utilizar las medidas implícitas que Janina les mencionaba para efectos de rendimiento del proyecto, ¿no? Si lo queremos a largo plazo con un montón de datos, el que generemos ese tipo de mediciones o de cálculos
va a hacer que nuestro proyecto en algún momento ceda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, Janina? Aquí lo que puedes agregar es una tabla, quizás en un archivo diferente, o nada más agregar, por ejemplo, si no me equivoco, acá, no, esta parte es de agregar columnas. Para agregar una nueva tabla de medidas, como tú lo hiciste, debería de cargar, por ejemplo, un archivo X. Mira, lo voy a hacer nada más para que tú lo veas. Aquí voy a cargar sin nada. Le voy a guardar como. Bueno, vamos a generarle esto. Le decimos medidas. Y aquí, bueno, columna uno. Aquí también le voy a llamar medidas. Y lo voy a guardar dentro de donde tengo todos mis archivos del proyecto, ¿vale? Aquí en escritorio. Le digo modelo de datos y va a ser medidas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar al proyecto de Power Pivot ese archivo. Entonces, me voy a ir por acá a datos y por acá tengo medidas. Le digo, agrégame este concepto. Ahí no vamos a tener nada. A ver, quítense de aquí. Hey, bueno, así, cargar. ¿Vale? Y esto lo vamos a agregar al modelo de datos. Parece un poco rudimentario, pero sirve, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de esta tabla, como Janina les decía, aquí le voy a poner medidas. A ver si me deja colocarlo como medidas. Lo que vamos a hacer aquí es que, si no lo saben, en Power Pivot, donde nosotros generamos los cálculos que Janina hizo en la barra aquí de funciones DAX, los cálculos nosotros los vamos colocando en este sector, en esta área de cálculo dentro de Power Pivot, y ahí se van acumulando. Pero cuando nosotros hacemos una tabla dinámica, por ejemplo, suele resultarles que esa tabla dinámica, pues vamos a encontrar todas las medidas en las diferentes tablas donde hayamos hecho esos cálculos, y eso tampoco resulta tan agradable. Entonces, vamos a hacer una medida igual sencilla como las que hizo Yanina, por ejemplo, que teníamos. ¿Cuál hiciste tú, Yanina? La de cantidad, ¿verdad? Exacto, suma de cantidad. Suma de cantidad. Aquí tienes cantidad en la parte de hechos ventas. Vamos a ponerle entonces aquí y le voy a decir el nombre. Entonces aquí va a ser suma o total cantidad le voy a poner. A ver, permíteme. Aquí. Total, total cantidad. Aquí, a diferencia de Power BI, no vamos a utilizar igual. Es el nombre igual y luego la función. Aquí en Power Pivot nosotros tenemos que colocar dos puntos igual y ya posteriormente pones la función. Le voy a decir que me dé la suma de cantidad de la tabla hechos ventas, ¿vale? Entonces aquí está cantidad. Tabulador, cerramos la función y listo. Ahí yo tengo el total cantidad en esta tabla. Yo por cuestión de que soy un poquito obsesivo, me gusta darle el formato acá, pero aunque no le des el formato, muchas veces tienes que dárselo posteriormente en el informe, ¿vale? A diferencia de la tabla dinámica. Voy a poner total, vamos a colocar una segunda medida que es total proyectado, que era la otra cantidad, total proyectado, puntos igual. Colocamos suma y aquí va a ser ahora en hechos proyección las unidades. Si no me equivoco, Janina, ¿sí es correcto? Sí, ¿verdad? Sí, 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 me quedé impactada con el dos puntos igual. Sí, sí, eso también a mí me causaba confusión cuando trabajaba con Power Pivot y después llegué a Power BI y yo es que le doy dos puntos igual y no me... Entonces, Pero ahí es DAX está. también esto. Sí, ahí está, mira. Vamos a darle sí, si quiero que lleve decimales, si no, le pueden quitar el formato, ¿vale? Listo. Ahí ya tenemos nuestras medidas. Ahora, a diferencia de Power BI, ustedes cambian de la vista de datos o cambian de la vista de modelo. Aquí nada más vamos a tener vista de datos y vista de diagrama, que es donde generamos nuestro modelo. Yo me brinqué algunos pasos que Janina hizo respecto de ocultar columnas y demás. Yo les dejé muy a grandes rasgos la estructura, que vieran cómo se genera y la tabla
de fechas, que como ustedes vieron es un proceso totalmente diferente, quizás para algunos más cómodo, pero créanme que hacerlo tanto como lo hizo Janina con M o generarlo mediante DAX con Power, más bien con Calendar Auto o Calendar o la función Calendar solita personalizada, también creo que es bastante flexible. Entonces se puede hacer. Listo. Entonces ya que estamos acá, en lugar de yo irme a un, em, a un lienzo en blanco, como en Power BI, le vamos a dar aquí que quiero un informe de tabla dinámica. Y aquí le digo, dame una nueva hoja de cálculo. Y lo mismo, observen cómo me separa mis tablas. Ahí me dice cuál es la tabla de fechas. Me separa las tablas y aquí me separa esta de medidas, que es donde yo también voy a tener guardadas las medidas. Esa parte de columna, no sé si aquí la pueda eliminar porque es parte de la tabla de que se cargó, pero también voy a tener estas. Y entonces aquí igual, como decíamos, si yo quiero, por ejemplo, DIM productos de, vamos a colocar el nombre de los productos y quiero colocar, porque quiero hacer un comparativo en la parte de proyección, es producto key, sería con producto key, Yanni, sí, ¿verdad? En, Producto key, no, espérame, más bien, o sea, si quiero yo el total de cantidad, ahí está. Ponemos de la dimensión producto, como pusiste el producto, aquí, producto en ahí está. filas. Y en Pero valores en la la, medida. pero en la otra tabla, ahí, o sea, si yo quiero, exacto, más bien si yo me estaba confundiendo. Estaba total de cantidad real vendida. Este mensaje, Janina, te he de decir que aparece constantemente, pero no es que yo lo he visto en muchas capacitaciones y no es que sea un problema, porque la relación realmente se hizo, sino como en tu caso aparecería el mismo número en todos los datos. Pero este Exacto. mensaje llega a aparecer. Si le pones detección automática, dice detectar y crear relaciones. Dice detección de relación hecho. No se han detectado relaciones nuevas. Esto simplemente lo ignoramos y sale, ¿vale? No se preocupen. Están los datos correctos. Y quiero compararlo con la cantidad proyectada. Y ahí tengo los datos, ¿sí? A diferencia de Power BI, pues aquí yo hago una tabla dinámica. Posteriormente hago unas visualizaciones, unos gráficos o dependiendo el tipo de datos que necesitamos. Yo no oculté los datos como Janina lo hizo en la parte de Power BI, pero igual aquí vean que también vamos a poder tener, por ejemplo, un comparativo de clientes. Le pongo nombre del cliente y igual pongo cantidad. Vean que me vuelve a pasar, pero tengo los datos correctos y total proyectado. Y entonces a partir de esto, quizás yo ya genero un gráfico o le digo, dame un top 10 de mis valores, 10 mejores, por ejemplo, y a partir de este, pues grafico, ¿no? Con algún tipo de gráfico como este, en donde tenga un comparativo y me permita ver rápidamente pues los datos que se han graficado, ¿no? Este rápido me permite ver que lo proyectado se proyectaba más. En este caso, aquí están las etiquetas. Lo proyectado es lo naranja y la cantidad en azul. La correcta, bueno, la real. Entonces parece ser que nuestras proyecciones en estos nombres, en estos clientes eran mayores, pero bueno, ahí es Ahí como... ganó Gabriela Sánchez, y no se le tenía fe, se le puso un proyectado chiquito, creo que es Sí, el cuarto. exacto. Vendió más. Vendió más. Y ya mediante esto ya nosotros podemos ir generando, Janina, pues nuestras tablas, ¿no? Aquí nos podemos regresar a Power Pivot y administrar. Si ves de pronto tu Microsoft 365 en Excel y dices, oye, Víctor, no me sale Power Pivot y también tengo 365. Es muy común que este venga desactivado en Excel, entonces si no, te vas a ir aquí a archivo, le vas a dar aquí en opciones, nos vamos a opciones, nos vamos a personalizar cinta de opciones y aquí no es cierto, no es cierto, perdóname, ya me confundí, me emocioné. Esa es la parte de complementos. Eso era la parte de desarrollador de macros. Y en complementos nos vamos a complementos com, le damos a ir y aquí en ir, pues le dices que quieres activar Power Pivot for Excel, le das a aceptar y listo. Cuando le das a aceptar vas a tener ahora
esta nueva ficha en donde, como regreso a Power Pivot, entro a esta ficha, lo voy a administrar y sigo trabajando todo el montón de cosas que yo tengo que hacer. Aquí puedo aprovechar para ir colocando mis medidas, tenerlas en una misma tabla y vas a decir, eso se ve algo raro. ¿Para qué? Pues es netamente para lo que hace un momento veíamos, para que cuando yo vea aquí la estructura de mi proyecto, pues tenga todas las tablas aquí ordenadas en lugar de estar pues buscando la medida que generé en la tabla de productos, después la medida en hechos ventas, después la medida en hechos proyección y listo. Esto me permite aquí tener estructura con respecto a mis medidas y pues de acá, como Janina les decía, tenemos prácticamente los datos. Esto ya lo podemos pulir eliminando algunos conceptos, algunas claves o algunas columnas que no nos vayan a ser de utilidad según lo que ustedes vayan teniendo. Pero en general es así como pues se puede generar un proyecto de modelo de datos tanto en Power BI como en Excel. Janina, obviamente te felicito porque lo hiciste de una manera súper detallada. Yo se los di más general, pero creo que es importante que conozcan en ambos casos, ¿vale? ¿Qué te pareció? No, está genial, está genial, está genial. Y está bueno que hayamos mostrado esto de cuando hay más de una tabla de hechos, porque muchas veces cuando se está empezando genera confusión. Y nada, esto, tener como súper en claro que puede haber más de una tabla de hechos, sí. Lo importante es que no se relacionen entre ellas. Y qué genial esto de que podemos hacer un modelo de datos, podemos hacer relaciones y podemos hacer un informe, tanto en Excel como en Power BI. Así que a quienes manejan Excel, nada, seguir trabajando con su herramienta donde tienen el corazoncito. Y a los que trabajan con Power BI, saber que todo lo mismo que hacen en Power BI se puede hacer en Excel y eso está genial, trabajar con tablas dinámicas que gustan tanto, así que está buenísimo. Es como que, nada, podemos ir viendo a ver qué herramienta elegir según la comodidad, no solamente de quien desarrolla, sino también después quien recibe el informe. Exacto. Es muy común que la gente diga, ay, Víctor, es que yo estoy más familiarizado con Excel. Me gustaría más tener ese entorno, ¿no? O la flexibilidad de que se pueden meter a la hoja de al lado y hacen un calculito rápido y trabajan ahí cositas alternas, ¿no? Que suelen ser muy así los usuarios. Y en Power BI no, o sea, en Power BI no puedes agarrar como una hoja de al lado y ponerte a hacer algún cálculo adicional o vincular alguna celda. Les gusta mucho esa parte que a veces no es como la mejor práctica, pero les encanta moverle por ahí, ¿no? Chequear, Tener la chequear por las dudas. flexibilidad. Sí, entonces ahí están las dos opciones y bueno, pues espero que les haya gustado la sesión. ¿Tú cómo lo viste, Janina? ¿Bien? Me gustó, me gustó. Está bueno para esto que vos decís. Hay gente que se enoja cuando le piden que lo mismo que hicieron en Power BI se lo pongan en Excel. Ah, sí, eso es hasta un meme No hay muy, que muy enojarse, no hay que común. enojarse. No, no, hay que ver lo que también tenemos dentro de Power BI para poderles dar los datos en Excel, ¿no? Por ejemplo, el analizar en Excel, que te da ya un archivo preparado con tabla dinámica conectado a los datos, Está eso genial. creo que puede ser una opción, porque a veces cuando construyes un modelo de datos, los usuarios que no lo saben creen que nada más es como que pásame los datos y ya. O sea, quieres todas las tablas, ahí te van, pero construye el modelo de datos en Power Pivot, ¿no? Entonces hay que saber cómo resolverles, importante eso, a estos usuarios que te piden, bien bonito tu dashboard, pero pásame los datos en Excel. Bueno, esta es una alternativa. Ahí lo tenés, podés trabajar de Excel desde cero. Sí, sí, claro. Pero bueno, ahí están los dos modelos. Así que nada, esto es lo que les queríamos presentar. Ya después les diremos cómo llamaremos esta sección, porque de momento no tiene nombre, es algo que se nos ocurrió. Yanina ya había trabajado o colaborado conmigo en otras ocasiones, entonces platicamos, hablamos y dijimos, vamos a ver qué hacemos. Y nada, en pro de presentarles y seguirles dando por aquí algo de contenido, pues bueno, espero que esto les haya gustado. Y nos estaremos viendo por acá cada 15 días, Janina, más o menos. Cada 15 días. Vamos, firmes. Sí, vamos, para no fallarles. Tenemos muchos proyectos, tenemos el podcast, tenemos los workshops, tenemos ahora esta sección que ya le pondremos nombre. Y si me comprometo a darles uno cada semana, estoy seguro que les voy a fallar. Entonces, mejor nos vemos con Janina cada quincena. Y bueno, estaremos presentando ahí distintos temas, distintas cositas que sin duda van a estar muy, muy interesantes. Así que nada, Janina, te agradezco que hayas aceptado la invitación, que estés nuevamente aquí por el canal. Nueva MVP. Por ahí déjenle
felicitaciones en los comentarios a Janina. La verdad es que se lo ha ganado totalmente, es una gran profesional, sabe mucho de estos temas, así que nada, por acá nos vemos dentro de 15 días y pues nada, Janina, nos vemos la próxima. Me encanta, me encanta. Gracias, Víctor, gracias por la invitación. Yo re feliz, porque me encanta compartir esto, así que vamos, para adelante. Vamos a darle, nos vemos la próxima, cuídense mucho. Esto es Microsoft Excel a todo nivel y Y Janina Ariadna. Janina Ariadna. Ya les pondremos nombre al proyecto. Adiós. Bye bye. Chao, nos vemos.